Un saludo cordial a los colegas de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, Cultura y Vínculo Social. En particular a la compañera Carol Mesa, quien ha propiciado el enlace. Por lo pronto me parece interesante que desde el título mismo del seminario, Feminidad, Masculinidad y su relación con lo social, lo que atañe a las diferencias sexuales quede vinculado con una dimensión en la que hay otros. Me parece interesante porque lo que el psicoanálisis postula es que nuestro cuerpo, desde el origen, no es un cuerpo natural, sino más bien un cuerpo que es efecto de una operatoria compleja, en una dimensión que no es la animal, sino en la de un alojamiento, una recepción y contexto en el que hay otros semejantes que hablan. Seguramente todos hemos tenido la oportunidad de observar qué es lo que ocurre cuando tomamos en brazos un bebé de poco tiempo, nacido recientemente, cómo somos guiados inevitablemente a acercarnos al rostro del bebé y comenzar a hablar, y cómo se hace evidente en ese movimiento el desencadenamiento de una respuesta del bebé. Bebé que, dirigido por alguna alternancia rítmica desconocida, comienza a agitar el cuerpecito, se detiene, repite la secuencia, mueve los labios, mostrando así el bebé que en un sentido radical no es indiferente a la sonata de la lengua de aquellos que están a cargo de su cuidado. Hay un psicoanalista francés que se llama Didier Weil que dice respecto de esta escena: y respondiendo al llamado de la música, entra en un entusiasmo dionisíaco. El movimiento que lo animará no será incoherente, sino guiado. El appel de la musique, dice Didier Weil, el llamado de la música, canta la cadencia primordial del lenguaje. Canta la cadencia primordial de una voz que, encarnada en quienes están a cargo del bebé, los trasciende. Y es una rítmica, la de la melodía primordial del lenguaje, que justamente merece vivir en una nota melódica. Queda además atestiguado que la voz que envuelve al bebé no nace en el instante que nace, sino que mucho antes de que pueda ser su emisor, obedece a esa sonata irreconocible, preexistente, a un elemento métrico musical propio de este lenguaje encarnado, que también guía a los cuerpos que están a cargo del cuidado del bebé. Incluso podría decirse que esta rítmica que atañe a la lengua está presente en el abrazo sexual en el cual hemos sido concebidos, porque ese abrazo sexual también conlleva una rítmica que no es azarosa. Esto, por supuesto, para las generaciones que han sido concebidas en un abrazo sexual. Sabemos que ya desde hace unos años, de la mano de la ciencia, este paradigma de la concepción ya no es el único, ¿no? Pero ese abrazo sexual en el que seguramente los que estamos comentando esto hemos sido concebidos, ese abrazo sexual conlleva una cadencia rítmica, melodía, que está vinculado a la relación que mantienen las personas con el lenguaje. Y en lo que respecta a esa voz, es una voz que opera un corte que da visibilidad a lo que conocemos como cuerpo. En esa operación de corte y visibilidad, la voz es luz, la voz ilumina. Hay una anécdota de Sigmund Freud que figura en 3 textos, la misma anécdota, en la que cuenta que una vez desde la habitación vecina,
una noche en su casa, escucha exclamar a un niño en la oscuridad: «Tía, háblame, tengo miedo». Y la tía responderle: «¿Pero de qué te sirve que hable si no puedes verme?». Y el niño responder: «Hay más luz cuando alguien habla». Me interesaba justamente comentarles este prólogo para subrayar cómo el cuerpo que está interesado en los prolegómenos de las diferencias sexuales no es un cuerpo natural, sino un cuerpo marcado desde el inicio. Hay un escritor que yo aprecio especialmente, que no es psicoanalista, sino que es un hombre que viene de las letras y del campo de la música, que se llama Pascal Quignard, que en una de sus obras, que se llama El sexo y el espanto, dice: «Venimos de una escena en la que no estuvimos. El hombre es aquel a quien le falta una imagen. El hombre es una mirada deseante que busca otra imagen detrás de todo lo que ve». Yo diría, parafraseando esta interesante frase de Quignard, venimos de una escena, la de nuestra concepción, en la que no estuvimos sino bajo la modalidad de una falta, lo cual ubica en el origen una falta y nos ubica a nosotros como falta en el origen. Y vamos hacia otra escena, la de nuestro fin, en la que no estaremos sino bajo la modalidad de una falta, lo cual ubica en el final una falta y nos ubica como falta en el final. Esto puede ponerse en correspondencia con que para nosotros los mortales no hay una representación en lo relativo a la sexualidad que nos ubique cabalmente en las diferencias sexuales, en las diferencias que atañen al hombre y a la mujer, así como tampoco hay una representación que pudiera ubicarnos con respecto a la muerte, aun cuando con la muerte tenemos una relación, tenemos un vínculo. La muerte está presente aun cuando no tenemos la experiencia de ella. Respecto de la instauración de las diferencias sexuales, algo que atañe a la temática que este seminario propone, obviamente estas diferencias sexuales no están referidas a las primordialmente cromosómicas, sino a las que atañen al sujeto. En la medida que la ubicación de un sujeto está vinculada a aquello que lo representa como diferencia con relación a otra diferencia. O para decirlo de otro modo, el psicoanálisis no es una cosmovisión. El psicoanálisis no es una filosofía que pretende dar la clave del universo. Está más bien definido por la elaboración de la noción de sujeto en su dependencia significante. Esta sujeción al significante es la que posibilita instaurar lo que concierne a las diferencias. Entonces, las diferencias sexuales solo son concebibles en tanto la relación que los mortales mantenemos con el lenguaje posibilita justamente la instauración de lo diferente. Pero es justamente esa dimensión simbólica también la que adolece de un elemento que pudiera ubicar lo femenino y lo masculino. Digamos, en esa dimensión simbólica falta un significante que pudiera ubicar las diferencias de lo femenino y lo masculino. En la infancia, esa ubicación del niño o la niña está sostenida por la relación que los padres mantienen ellos mismos con su propia castración. El doctor Fuckelman, que era un psicoanalista argentino muy prestigioso, ya fallecido en el año 2010, con quien tuvimos el gusto, junto a la doctora Paula de Gainza, de escribir un libro, decía en uno de los pasajes de esa obra, se preguntaba qué ocurre a partir de la pubertad en tanto la penetración y la fecundación son factibles y el amor de los padres queda subsumido por el deseo, esta vez el deseo con relación a un partener en el campo del otro.
A partir de este momento, digamos, a partir de la pubertad, ocurre que aquello que lo que incomoda en relación a la sexualidad se plantea como algo que puede desaparecer y que la desaparición de esa incomodidad equivale al orgasmo. Es decir, que la detumescencia se ubica como la posibilidad de la desaparición de la incomodidad. Ahora bien, si dicha desaparición de la incomodidad efectivamente se realizara de manera cabal, esto significaría que podría haber un encuentro sexual que nos ubicara como hombre o como mujer. Es decir, habría un acto que nos permitiría ubicarnos en el significante hombre o en el significante mujer, lo cual no ocurre. Digamos, ese encuentro sexual tiene también una connotación fallida, tiene una connotación de desencuentro. Y estas dificultades en la adolescencia tratan de subsanarse con elementos de las pulsiones parciales. Quiero decir, a modo de ejemplo, si el encuentro sexual no me sitúa como hombre, no me sitúa como mujer, por ejemplo, voy a conseguir un par de zapatillas o una ropa femenina de tal o cual marca, con lo cual quizás consiga ser visto o vista de modo de paliar esa dificultad del acto sexual. Pongo el ejemplo de las marcas porque hay una gran prevalencia de ellas en nuestra actualidad y algo de la ubicación respecto a las marcas y cómo esto ordena una escena está muy presente sobre todo en la adolescencia. Los caminos de la feminidad y de la masculinidad con relación al Edipo suponen una cierta complejidad. En el Edipo femenino, el padre de una niña puede prometer en lo relativo a la maternidad, pero no puede prometer que la hija sea elegida como mujer por un hombre. Dicho de manera muy concisa, para una mujer hay dos momentos que son organizadores. Un primer momento es aquel que podrá permitir que esa mujer en algún momento pueda llegar a ser madre. Esto atañe a la relación con su padre o con el padre. Un segundo momento es aquel en el que esta mujer, para ser una mujer, tiene que ser elegida por algún otro hombre, y eso no atañe al padre. Una mujer, para ser elegida, requiere la castración del varón. Y en tanto el varón mantenga una relación con la castración, eso le posibilita al varón una salida exogámica y por ende el encuentro sexual con una partener. Ahora bien, la castración del varón está vinculada con la problemática, con los avatares del padre muerto, del asesinato del padre. Pero entonces, ¿qué ocurre? Si la mujer es elegida en calidad de mujer, y eso atañe a la castración del varón, puede aparecer luego en el varón cualquier tipo de derivados de defensas contra la castración, síntomas, acting outs, pasajes al acto. ¿Y qué ocurre? ¿Qué tiene que ver ella, la mujer, con eso que le pasa a él, el hombre? La mujer, cuando se encuentra con cosas absolutamente inesperadas en su pareja, esto ocurre habitualmente, en este punto, con razón puede preguntarse, ¿qué tengo que ver yo con todo esto? Porque de algún modo eso que le pasa a él se corresponde con la relación que él tiene no con ella, sino con la castración. O sea, lo que en términos edípicos se traduce como el asesinato del padre y con el padre muerto en la problemática masculina. Es entonces que la mujer se pregunta, ¿por qué me tengo que ver complicada con la historia de este hombre, que es una historia de su castración? Una pregunta que seguramente nos ha tocado escuchar en el transcurso de un análisis. Les mando un saludo muy afectuoso y espero que sea de su interés lo que hemos comentado.